soul straight down out of the well, but my fingers holding on to the devil I know. Bueno, bienvenidos a esta edición de Haciendo Foco, y hoy vamos a hacer foco en dos temas puntualmente que van a ir casi de la mano, ¿no? Porque vieron que el día viernes es 24 de marzo, un día donde se recuerda lo que fue la última dictadura militar, la llegada de la última dictadura militar, con todo lo que eso ha dado como consecuencia en nuestro país, ¿no? Porque fíjense que es un país que todavía no ha logrado zanjar, y que todavía no se puede hablar del tema. Es como que todas las conversaciones que se tienen o todos los debates que comienzan a hablar del 24 de marzo terminan mal. Yo no sé por qué, pero claro, uno se empieza a ver lo que pasa en otros países, por ejemplo Colombia, que tiene el tema con la FARC, querían hacer un acuerdo de paz, les llevó mucho tiempo, hicieron, hace muy poco tiempo, hicieron un plebiscito, y muy contrario a lo que todos pensábamos, la mayoría, en este caso, por pequeña diferencia, votó en contra de ese acuerdo. Es decir, son hechos que generan mucho dolor en una sociedad y que obviamente muchas veces se zanjan o no se zanjan. Mucho tiene que ver la política, claro, ¿no? Porque la política saca provecho de ese tipo de hechos. Entonces cambian los gobiernos y un gobierno hace una cosa, el otro hace otra a la contraria. Digo, y es muy difícil que haya efectivamente una política de Estado. Y muchas veces uno se pasa o se empieza a castigar con eso. Decir, ¿cómo los argentinos no podemos? Se van a cumplir 41 años el día viernes y todavía no hemos... No. Pasa, es una sociedad que ha sido muy golpeada, pero yo quisiera comenzar en todo esto para meternos en lo que fue la década del 70. No el 24 de marzo de 1976, que fue la llegada del último gobierno militar, que entiendo va a ser el último, pero los 70 me parece que han sido una década tremenda para la Argentina, tremenda. Porque uno puede decir, está bien, mucho se esperaba la llegada de Perón, mucho me van a acusar ahora de gorila, pero claro, no llegó el mejor Perón en aquel momento. Recordemos que cuando Perón llega y que todos esperaban su llegada, claro, llega un Perón grande, digamos, con otra visión de las cosas, y llega con una mujer que lo acompañaba, que finalmente tras su muerte se convirtió en la presidenta de la Nación. Y me parece que hay mucho para ver en todo esto, hay mucho para discutir, lo que pasaba antes del último golpe. ¿Se acuerdan lo que fue en ese momento esa lucha que había entre la AAA, creada por el gobierno, en ese caso esa AAA que la había armado José López Rega y que se enfrentaba con los propios militantes, en ese caso de la Juventud Peronista, digo que después se habían convertido en montoneros? Es decir, fue verdaderamente una desgracia toda esa etapa. Y claro, se habla mucho, ¿no?, de que obviamente se habla de la guerra, una guerra entre, dice, una guerrilla y un Estado. Eso nunca nos vamos a terminar de poner de acuerdo tampoco. Y me parece que de ahí hasta acá todo ha sido, y me parece que en la sociedad no hemos crecido nunca a partir de ahí. Fíjense que todos los datos sociales, hoy se hablaba del dato de la educación. Yo no sé a quién sorprendió el dato de la educación de hoy, es decir, la educación viene ya de mucho tiempo decayendo. Y me parece que es un problema que en algún momento tenemos que superarlo. Es decir, a ver, siempre cuento el cuento, digo, a ver, comencé a estudiar el colegio secundario y a trabajar en el mismo momento, tenía 13 años, en 1985 Alfonsín era el presidente, y la verdad es que yo pude laburar y crecí con todos los gobiernos, digo, pasaba por una cuestión de cabeza. Mis padres eran muy pobres, pero siempre me forjaron de que labure y que buscar algo mejor y que se podía, que dependía de mí, que ningún gobierno iba a darme nada. Y eso es como que fue pasando y la cosa se fue empeorando. Es decir, mucho parte de la situación social es que no le estamos enseñando a muchísima gente a salir de esa situación. Entonces, se ha generado un problema, digo, pero todo tiene un comienzo. Digo, me da la sensación que debemos en algún momento zanjar todo esto y poder hablar. Vamos a hablar, y obviamente el 24 de marzo, hace poco tiempo tuve la oportunidad de conocer, me invitaron al programa Intratables, porque recordemos que este gobierno sacó el tema del 24 de marzo, cuando quiso modificar el feriado. No entiendo todavía quién fue la brillante idea, después de la marcha para atrás, pero otra vez reflota el tema y empieza una discusión. Y ahí la conozco a la doctora Victoria Villarruel, que ha escrito 2 libros y que ella conduce una organización que obviamente habla, tengo un libro que ella me trajo muy gentilmente, Los Otros Muertos. Este libro habla un poco, obviamente, de mucha gente que ha perdido la vida en la década del 70, y que nada tenía que ver, es decir, no era ni de la guerrilla, ni era militar,
ni era de nada, es decir, gente que ha perdido la vida en ese momento. Yo me acuerdo que en ese momento la miraban como diciendo, vos defendés a Videla. Y yo me acuerdo que decían, no está defendiendo a Videla. Es decir, creo que nadie puede defender hoy a Videla. Pero hay una parte como que la sociedad la ha dejado de lado y es un poco, me parece, de lo que habla este libro y de lo que vamos a estar hablando. Gracias por venir, Victoria. Está también el diputado nacional Alfredo Olmedo, que hoy curiosamente me entero, lo vi en la tapa, perdón, está en Playboy. Lo van a encontrar en Playboy. Y me quedé con algo de lo que dice. Se jacta de facho. ¿Sos facho, Alfredo? No, yo digo las cosas como son. Bueno, ahora vamos a hablar de ese tema también. Y está el diputado nacional también de Cambiemos, Daniel Lipovetsky. Daniel Lipovetsky ha sido, en su paso de Mauricio Macri por la Ciudad de Buenos Aires, secretario de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual yo me acuerdo que en ese momento hablaba mucho con él y con pocos recursos, con muy pocos recursos, el tipo hacía lo que podía, porque verdaderamente era una tarea titánica, me acuerdo que discutíamos en ese momento, pero bueno, también conoce bastante del tema. Lo tengo a Daniel Arroyo, que, a ver, es hombre, un dirigente del Frente Renovador, pero además es alguien que es especialista en todo lo que tiene que ver con desarrollo social. Ha sido viceministro nacional, ministro de la provincia de Buenos Aires, digo, y es un estudioso del tema. Y está Gerardo Romano, la verdad que con quien tengo un gusto tenerte, Gerardo, ya te lo decía también cuando hablamos por teléfono. Y Gerardo obviamente ha vivido los 70, es un tipo que ha laburado siempre, que es militante político, él no tiene ningún problema en hablar y tiene una visión, es decir, cómo los artistas han vivido todo este proceso que hemos tenido. Así que les agradezco a todos por estar acá, espero que podamos cada uno plantear su postura, qué está viendo de la realidad y cómo venimos de allá hasta acá y cómo está viendo este 24 de marzo. Me gustaría empezar con vos, Gerardo. Sí, yo a 41 años del golpe lo que siento es que la figura de Raúl Alfonsín crece y crece y crece, porque el 15 de diciembre del 83 establece la creación de la CONADEP, que iba a estudiar el tema de la desaparición forzada de personas, entre otras muchas cosas, como el saqueo, la desaparición, la tortura, la apropiación de niños, en fin, todo lo que nos avergüenza y nos hizo retroceder y lo que no tenemos nunca más que esperar que ocurra en nuestro país, que es el terrorismo de Estado, el genocidio. Yo estoy haciendo una obra de teatro que se llama Un judío común y corriente, en donde el trasfondo es el holocausto. El holocausto es una palabra griega que significa todo quemado. Y el genocidio es un término que inventó un legislador de las Naciones Unidas en el año 47. Y la intolerancia respecto de las prácticas o creencias de los demás llevó a que el nazismo exterminara millones de personas por su pertenencia racial o religiosa. El colectivo social a suprimir durante la dictadura, amparada en el terrorismo de Estado, hay algo que se escapó en tu análisis, que cuando hablabas de los 70, ocurrió algo en los 50, de los cuales soy el más veterano de por acá, de lo cual yo fui testigo presencial teniendo 8 o 9 años, que estuve presente en Plaza de Mayo cuando fue el bombardeo del 16 de junio del 55. Creo que era un martes. Y era Cancagullo. Se suma el Cancagullo. Bien, ¿cómo anda? Me imagino Bien. cómo le pegará a usted, que estuvo Yo 13 muy años bien, guardado. Yo también lo veo bien. Y yo iba con mi mamá por Avenida de Mayo, que era doble mano, ese mediodía, y vi que toda la gente corría desde Plaza de Mayo hacia Congreso. Pero era muy particular, porque eran tiempos en que los hombres usaban maxi, no se llamaban maxi, las mujeres usaban maxi, las mujeres usaban unas carteras así, usaban sombrero los hombres y sombrero las mujeres, o sea que uno iba totalmente vestido. Y toda esa ropa corría hacia allá. El colectivero abrió la puerta y dijo, ¿qué pasa? Y uno que iba corriendo gritó, tiraron 3 bombas en Plaza Mayo. Y en Plaza Mayo había un trolebús decapitado, con gente así, como dormida, quemada. Y en un día hábil, los marinos, los pilotos de la Armada Naval,
bombardearon a la población civil en un día hábil, a su propio pueblo, y este es, creo yo, el antecedente, más la proscripción, el envilecimiento de la democracia, el antecedente de la De todo represión que se desata del 76 al 83, luego de 18 años de Ahora, proscripción del peronismo. Victoria, me gustaría vos, ¿no?, que me nos cuentes un poco más, digamos, porque vos has estado en este tema estudiándolo. Yo me acuerdo que ese programa que compartimos en Intratables te había acompañado el padre de un chico que había, digamos, lo había agarrado un enfrentamiento que nada tenía que ver, estaba ahí, y digamos, y vos lo que reclamás es por esos fallecidos. Yo asistí a ese programa acompañada de Isaac Barrios, que era un Exactamente, obrero Isaac metalúrgico, padre de un niño de 3 años que fue asesinado por montoneros. Previamente habían asesinado a un policía. La mujer descendió de un vehículo, que era terrorista montonera, descendió del vehículo, roció el cuerpo del policía con nafta, le prendió fuego y al huir tiró una ráfaga de ametralladora que mata a este niño de 3 años, hijo de un obrero metalúrgico, de una familia humilde de Montechingolo. ¿Eso fue qué año? Eso fue el 6 de diciembre de 1977. Ya había comenzado. Pero digamos, yo mencionaba en mi relato que había comenzado antes. Había una situación muy confusa en la Argentina entre que se enfrentaban, en este caso la AAA, con militantes, porque eran militantes, eran jóvenes militantes en ese momento. ¿Qué fue, digamos, cómo desemboca todo eso? Es un desastre eso. Si vos me permitís, la historia que yo sé o la que viví, yo era muy chico. Hubo una presidenta de la nación, peronista, que le declara la guerra al terrorismo y manda a las Fuerzas Armadas a la guerra. Y eso fue una guerra, de un lado y del otro. ¿Se equivocaron? No tengo duda. De un lado y del otro. Ahora, curiosamente, de un lado están presos, del otro lado no. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces yo particularmente, ¿Vos estás como hablando diputado, de antes del 76, digo, de antes del golpe? Claro. ¿O después del golpe? no, antes del golpe, cuando María Porque, Estela a ver, Martínez de Perón, a través del Luder que firmó, declaró la guerra al terrorismo. Así empezó todo, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? No, perdón, Donde no yo declaró vivía, la guerra. si usted Firmó me un permite, decreto perdón, en yo lo medida que respeté, hay- me permite que termine, Sí, yo por también. favor. Entonces, hay soldados caídos en la guerra donde no solo son NN, porque nunca nadie les reconoció nada. Entonces yo hice un proyecto de ley que lo voy a presentar mañana, ya lo tengo terminado, ya lo firmé, que así como a los terroristas les reconocieron, le dieron una pensión, le dieron una beca, le den a los soldados caídos en la guerra. Y me falta la parte de los civiles que está planteando ella, porque murieron un montón de civiles que no tenían absolutamente nada que ver. Entonces acá hay que ser justo. Fue una guerra, sí. ¿Se equivocaron? Sí. Los que están presos de lesa humanidad, para eso no estoy pidiendo nada. Están presos. Pero no se olvide Ahora, que fue una presidenta que le dio la orden, ¿eh? Sí, Daniel. No, a ver, a mí me parece que yo vería los 70 desde 3 ópticas. Una desde el conflicto, ha habido tensión, conflicto, ciclos cívico-militares, violencia política. Otra es lo social. La Argentina en el 74 tenía 4% de pobreza y 3% de desocupación. Ese tercer Perón que decías vos arma todo el tema del acuerdo económico-social, que hoy nos vendría muy bien. Y tercero, como golpe de Estado, como represión, como exterminio. Yo no creo que haya habido una guerra, claramente. Lo que hubo acá es una política de exterminio de parte del Estado. El Estado entraba a la casa, apropiaba bebés, mataba gente, generó un proceso de desindustrialización, de represión. Cuando arrancamos con 4% de pobreza, cuando termina el golpe militar tenemos 12% de pobreza. Sí, fue una política deliberada, más allá de que hay gente que sufrió por otro lado. Porque lo que ella plantea... No, sí. eso Me lo gustaría tengo claro. puntualizar que la mayor cantidad de atentados terroristas se dio durante los años de la democracia. De los años 73 al 76 se dan la mayor cantidad de atentados terroristas contra un gobierno que había sido votado por el pueblo por amplia mayoría. Estamos hablando de los gobiernos de Cámpora, Lastiri,
Perón y Martínez de Perón. Y en esos 4 gobiernos, en esos 3 años, la mayor cantidad de bombas que detonaron, la mayor cantidad de civiles y no combatientes asesinados, secuestros extorsivos, etcétera. De hecho, aquí tenemos presente una persona que fue detenida en el año 75 por integrar una organización armada. Entonces, me parece que hay que contextualizar todo esto porque todas estas víctimas han quedado sin ningún tipo de reconocimiento por razones exclusivamente ideológicas y han quedado tapadas por todo lo que ocurrió luego del 24 de marzo del 76, de las cuales estas víctimas no son responsables, no tuvieron injerencia y hasta el día de hoy están esperando sus derechos. Yo coincido con eso. Dale, dale. Sí. No, me parece que pasaron 41 años. Está bueno que hagamos varios análisis para hacer. Uno, por supuesto, de ninguna manera creo que fue una guerra. Hubo una política, un plan sistemático. El terrorismo de Estado. Se aprovecharon del Estado para asesinar y secuestrar gente, hacer desaparecer y tirar gente de los aviones. Por lo tanto, de ninguna manera esto fue una guerra. Ahora, también estaría bueno que analicemos por qué se dio el golpe militar. Y ahí también hay que hacer un análisis de por qué se dio esa situación. Hubo una violencia previa vinculada también con organizaciones terroristas de alguna manera que propiciaron eso. Hubo muchos que jugaron al golpe, muchos de los montoneros, por ejemplo, hubo muchos montoneros que después del golpe incluso se reunían con Macera mientras eran asesinados y desaparecidos miles de personas. Y también hubo una parte de la sociedad que vio bien que haya habido un golpe de Estado en ese momento y fueron a volver a los cuarteles. Nunca un golpe de Estado es muy difícil que sea de alguna manera pueda avanzar si no hay alguna parte de la sociedad que lo apoya. Me parece que después de 41 años hay que recordar, hay que volver a hacer un análisis de eso, también hay que acordarse de las víctimas civiles que ocurrieron, y estoy de acuerdo con eso, pero por el otro lado no hay que olvidarnos de que hubo un golpe a la democracia, que se asesinó un montón de gente y hay que recordarle siempre a los chicos, porque pasaron 41 años, cuando uno les cuenta a nuestros hijos estas cosas, te miran con cara rara y dicen, ¿cómo puede ser que haya habido un gobierno que tiraba gente de los aviones? Sí, lo había, y esto no hay que olvidarse, hay que recordarlo para que nunca más vuelva a ocurrir. Pero la tiene que contar a toda la verdad. Cuando voló el Hércules en Tucumán, que iba despegando o aterrizando y le pusieron una bomba, ¿qué es lo que iba? Iba gente arriba del Hércules. No Por iba supuesto. otra cosa. Por eso hay que eran hacer- los pobres soldados. hay que que hacer un iban, análisis y lo previo volaron también. por los aires, entonces no me diga que no era una guerra. No era una guerra. ¿Y qué era eso? Bueno, Entonces eso- volar un avión El por que- los aires es el un que voló deporte. el que voló el Falta avión- que me diga que es arte. El que voló el avión cometió Claro. un delito y tiene que ir preso como pero fueron no presos está los preso. militares. Bueno, Canca, ahí no es está otro, preso. ahí es Pero otro no tema. están presos. Bueno, ahí es otro Los tema. que volaron el avión Bueno, no están eso es presos. responsabilidad de la Los que justicia. le pusieron una bomba debajo de la Bueno, cama de la pero hija eso- del general pero eso Viola no habilita que sea no una guerra. están presos. Pero eso no habilita que sea una guerra. Los que mataron a Aramburu los que no pusieron están la presos. bomba son delincuentes. Alfredo, bueno, ahora un segundo. Vos, Canca, vos estuviste detenido. ¿Sí? Vos te detuvieron en el 75, ¿fue? Sí, 75 hasta el 83 estuviste detenido. hasta días que asumía Alfonsín. 12 años, 13. 8 años y 8 meses, casi toda una parte de mi vida. Vos eras miembro de la Juventud Peronista en su momento, participaste de Montoneros. Sí. ¿Y qué te tenían detenido y cómo era tu situación? Y muy compleja, como la de todos los presos, pero además los presos en esos momentos sabíamos lo que pasaba con los detenidos desaparecidos, que era una situación extremadamente dura, ¿no? Vos tuviste suerte que te blanquearon, que eras preso legal, digamos. Sí, obviamente, mientras estuve preso fue detenida desaparecida mi vieja, mi mamá ¿Y una hermana o no? y un hermano. Y eso, digamos, vos tuviste la suerte, digamos, que no tuvieron ellas en ese momento. Yo creo que igual este tema que estamos debatiendo hay que verlo en un contexto sin, digamos, parcialidad. Hay que verlo como un elemento de la historia que nos tiene que dar enseñanza, ¿no? Es decir, concordás en ese caso con Daniel, digo, ¿no? Que habría que hacer una revisión. Yo coincido con Daniel también, en el sentido, no coincido con el señor con que fue una guerra, porque No, la guerra no definición fue. de guerra, y tampoco que Isabel firmó un decreto, firmó que se aniquilase la subversión, no que se le declarase la guerra, porque no había guerra. Para haber guerra tiene que haber bandos, uniformes, territorio tomado, en fin, una serie de circunstancias que no concurren a la definición de Todo guerra eso según estuvo. la Todo eso Convención estuvo. de Ginebra. Todo eso estuvo. El ERP y Montoneros tenían grados militares, tenían uniforme propio, escudo. tenían himno propio, ¿Cuál era el cobraban territorio peaje. tomado? En el caso del ERP
tienen parte del territorio de Tucumán tomado y llegaron a solicitar a las Naciones Unidas el Igual reconocimiento del mismo como esto territorio no liberado. sirve. Mira, yo creo que esto que Independientemente de eso, cuando negamos la guerra estamos negando la misma causa 13 que en la sentencia contra los comandantes de las juntas militares dijo y admitió que había sido un estado de guerra revolucionaria. Y además de eso, también estamos negando las mismas palabras de quienes integraban Montoneros y el ERP, que en todo momento emitieron partes de guerra, comunicados de guerra, el triunfo del ejército montonero o el inicio del ejército montonero cuando atacaron Formosa el 5 de octubre del 75. Yo no me siento con el derecho de negar las palabras de aquellos que admitían estar en guerra, que decían que pertenecían a un ejército, aunque fuera un ejército irregular. Yo creo que la interrupción de los procesos democráticos, desde Uriburu para acá, tienen que ver con esta situación. El derecho natural de resistencia a la opresión y la obligación constitucional de cualquier patriota de alzarse en armas contra una dictadura. No, el derecho a la rebelión Y coincido nunca con incluye Daniel, el me hago derecho a la cargo- rebelión nunca incluye el ataque indiscriminado a la población civil y no estoy de acuerdo combatiente. con vos y me solidarizo con las víctimas también y coincido en ese sentido con Lipovetsky. A mí me parece que hay que distinguir dos planos. Yo coincido que las víctimas tienen que ser reparadas. Por está claro, supuesto, pero no es lo y mismo. es condenable igualmente, y Claro. son vidas humanas. Eso está claro. Y tienen derechos humanos Y también. está claro que la historia no lo ha hecho. Eso está muy claro. Ahora, no es lo mismo hacer algo desde el Estado que desde la sociedad. Si uno Pero vos eso no toma- se lo podés cobrar a la víctima. Y acá Cuando se lo uno- han cobrado a la víctima. Correcto, pero ahora, Claro. cuando uno toma Bueno, el Estado, eso está mal. desde el Estado altera Pero no las se le reglas. puede cobrar a la De- víctima. de- Si aquí explotara este estudio de televisión por terroristas, nosotros estaríamos sin derechos humanos en este país porque no lo cometió el Estado. O sea, No, es no, una pero cosa que son no cosas- tiene no, el no. menor Pero sentido, es que yo la no estoy- menor, Cuando el en menor Italia sentido con las común. Brigadas Pero yo Rojas no estoy Las Brigadas diciendo Rojas secuestraron eran a un Aldo Moro. grupo, eran un La brigada- grupo déjame que al te lado diga. de lo que era Cuando Montoneros. secuestraron a Aldo Moro, el general de la Chiesa fueron a decirle, que era parte del gobierno, que torturaran a unos detenidos que tenían de las Brigadas Rojas porque podían darse información y podía solucionarse el secuestro de Aldo Moro. Y él contestó, el general de la Chiesa, Italia se puede permitir perder a Aldo Moro, pero no se puede permitir la tortura. Yo El no estoy terrorismo defendiendo de la Estado tortura y no se entiendo puede qué tiene que permitir. ver, pero Y yo me independientemente solidarizo de con las eso, víctimas comparar las Brigadas del Rojas terrorismo. y comparar Brigadas Rojas con Montoneros, dada la infraestructura y la logística que tenía Montoneros y que él no la puede negar, es como comparar una cereza con una sandía. No hay forma de comparar un grupo terrorista que fue combatido por la policía con grupos terroristas que aquí en Argentina el Poder Ejecutivo se vio en la obligación de llamar a las Fuerzas Armadas a combatirlos. O sea, no se puede comparar una cosa con la otra y lamentablemente están ¿Estás a los favor del decretos. terrorismo de Me parece- Estado? a ver, No, entonces? por me supuesto parece- que no, y lo he No, repudiado pilas de bueno, y se veces. trata- Nosotros- lo que A se ver, trata pero creo de, que también- Pero no, evocar le quiero ahora que, es pero no eso. quiero Ahora- que le bajen más a la víctima esto, primero. Y segundo, aquel que integró una organización terrorista no puede estar ni ocupando puestos de gobierno, ni puede estar libre. Tiene que estar respondiendo de sus crímenes, porque si no, entonces estamos demoliendo las bases del sistema democrático Ahora, cuando me algunos permitís- crímenes son buenos No, y pero otros no hay son sistema malos. democrático yo creo cuando que, hay una ahora, yo creo dictadura. que acá hay dos debates para dar. Me parece que hay dos debates que hay que ver. Una cosa es si hubo una guerra o no, que yo de ninguna manera creo que sea una guerra. Ahora, Pero ¿por después qué hay- dicen que no? Bueno, porque Si eran a los hay tiros un de los mon- dos lados. Perdón, hay un montón de... Primero, se habla acá solamente del ERP y los montoneros. ¿Vos sabés la cantidad de asesinados y desaparecidos que no eran ni del ERP ni de los montoneros? Montones, porque los militares lo que fueron fue tratar de aniquilar a toda una generación que pensaba diferente a ellos. Esta es la realidad. Esto es así. No es que solamente fueron contra el ERP y contra ¿Y los montoneros. montoneros contra Entonces, quién iban? Si vos querés No, a ver, explícamelo eso. Una cosa es el querer enfocar este tema desde una guerra. Ahora, después hay otro tema que podés enfocar que es el que tiene que ver con las víctimas civiles, con la violencia previa al ¿Y golpe los del soldados? 76. Ahora, después también decir que después que el gobierno de Isabel llamó a las Fuerzas Armadas, fue lo que hizo el gobierno de Isabel, pero después vienen los militares, que no usaron el decreto de Isabel para reprimir, y usaron un gobierno de facto para hacer lo que quisieron. Secuestraron, asesinaron, yo no estoy crearon de acuerdo grupos con el golpe se apropiaron militar, de bebés. pero vamos todavía antes, vamos todavía antes. pasaron 41 años y todavía hay miles de bebés que todavía no han encontrado sus abuelas. Entonces me parece Otros que armaron me el gran parece- negocio, me parece de los derechos que tenemos humanos. que separar las dos Se la cosas. llevaron en pala, Debemos separar. Bueno, después hubo bueno, quienes se apropiaron. digamos las cosas como Por eso, son.
separemos. Después hubo Armaron un negocio de los por eso, derechos humanos. Por supuesto, hubo quienes se quisieron apropiar de los derechos humanos. Los derechos humanos son de todos los argentinos. No son de ningún Sí, partido pero fueron político para ni nadie. algunos en Bueno, particular. por supuesto. La plata fue el para que hizo algunos un en negocio con los particular. derechos humanos tiene A todo las mi víctimas repudio, por estas supuesto. no le dieron nada. Por supuesto. Alfonsín lo juzga. Qué grande, ¿sí? Alfonsín. Alfonsín lo juzga. Sí. Menem indulta. Después, lo que Primero lo juzga Alfonsín, después hace obediencia de vida, punto final. Es- Después Menem los lo- indulta. los indulta. Bajo presión lo hace, Durante todo, exactamente. Alfonsín. Bueno, Sí, y en un después, contexto difícil. digo, eso no fue un poco lo que, digamos, si no hubiésemos quedado en Alfonsín. Yo creo que se trata de instalar un programa neoliberal, que el golpe se le da a Isabel cuando queda poco tiempo de gobierno, la guerrilla estaba exterminada y vencida, y se implanta el programa neoliberal de Martínez de Oz, que luego es retomado por Menem gracias al fraude, a la mentira de la revolución productiva, y que bueno, no sé ahora, en este momento, si tener una lectura neoliberal, pero el ajuste, la desregulación, el control desocupacional, en fin, el déficit fiscal, todos son medidas que tienen que ver con el neoliberalismo. Y eso no viene de la mano de la democracia, ni con Martínez de Oz, viene con Menem, pero viene a través del fraude, porque Menem prometió otra cosa e hizo exactamente lo opuesto. No, lo que está claro es que en el golpe de Estado hubo una cuestión vinculada a la represión y hubo un plan sistemático, y paralelamente con eso un cambio de modelo económico brutal y bestial que generó por primera vez desocupación y por primera vez pobreza significativa. Y la en deuda Argentina. externa, te olvidás. Y endeudamiento. Que pasamos y de todo un proceso. 4.700 millones ambas de Isabel cosas están a Estamos- 47.000 Vamos a ver, millones. voy a ser muy claro. Sí. Estamos hace 30 años en democracia. Sí. Y sacaron la emergencia, el único que la vota en contra fui yo. Sí. O sea, es un fracaso No, no. total Es lo que no para quiere- la democracia. Y por el otro lado, Gerardo, con todo respeto, Sí, viejo. hace un rato te pregunté hace cuántos años que trabajás vos. 41 me dijiste. Bro, vos probaste laburando igual que yo. ¿Cómo? Pero vos probaste laburando, nadie te regaló nada. Sí, pero no Porque entiendo- los gobiernos el anterior, impulsaron la cultura del no trabajo, repartir a los derechos humanos, repartir a repartir a lo otro, y fíjate cómo quedamos. Pero No repartir tiene los nada derechos que- humanos, sí. ¿qué gobierno? ¡Plata! Alfonsín no repartió no, nada. el gobierno anterior, Menem Kirchnerista, les dieron de todo. El gobierno anterior, frente a la violencia de la que estamos hablando, y ¿cómo es tu nombre, perdóname? Victoria. Victoria, me solidarizo con todos los muertos que vos defendés. Y soy enemigo de cualquier violencia y siempre está atacando a un ser humano y los derechos humanos. Pero, ¿qué gobierno repartió plata? El gobierno de Cristina Kirchner tiene el orgullo de poder decir que no criminalizó la protesta y que no se reprimió jamás. Ojalá que el gobierno de Lipovetsky siga en esa línea, que la amenaza velada de la ministra Bullrich no se transforme en una realidad. De ver Pero cómo vos querés puede que nos maneje el solucionarse. país alguien con la cara tapada y con un palo en la mano. No, bueno, hay A que ese lo ver tenés que cómo meter desactivamos preso. en democracia. Lo tenés que meter preso directamente. Está bien, está bien, está bien. Sí. Fíjate que la política A mí de Estado del directamente gobierno no. anterior Un la proceso, manejaba. una denuncia, y sí, puede ser meterlo preso por obstaculizar. Perdón. No, te estoy escuchando. No, yo lo que creo que estamos mezclando peras Claro, con te iba a batatas. decir, claro, No, digo, exactamente, En este sí. sentido, Las el- peras y las y las manzanas están mal en sandías. este No, momento, digo, se decime, están vos- tirando al suelo. Vos estuviste detenido, vos participaste, ¿cómo era tu participación en ese momento, digamos, en el 70? No quiero hablar de mi participación, es pública, es notoria. Yo creo que tenemos que hablar de hoy. Y esto que estamos charlando, debatiendo, en algunas cosas nos comparto, forma parte de una historia, no es un capricho. La Argentina ha tenido contradicciones y conflictos muy profundos. Eso es lo que hay que analizar. ¿Qué vamos a volver? ¿Al año 30 con un golpe? No, a la semana trágica, el 19. ¿Qué vamos a volver? ¿Al 55 con bombardeo? ¿Qué vamos a volver? ¿A los 70 con golpe de Estado y terrorismo de Estado? Y terrorismo. Ahora tenemos y que terrorismo. pensar este momento. Yo estoy dispuesto a jugar en función de que no aparezcan vicisitudes en este momento. Y este momento es un momento conflictivo, porque la grieta se profundiza, pero en términos sociales, y no tenemos que caer en eso. Y muchos de los que hemos tenido una experiencia que es histórica, tenemos que ser dirigentes o personas con capacidad de decir tranquilos,
porque el gobierno de Cristina, la supuesta grieta era ideológica, política, pero no social. Entonces uno puede tener diferencias ideológicas, ¿por qué no? Puede tener diferencias políticas, ¿por qué no? Pero las diferencias sociales que determinan un conflicto que no se puede, digamos, determinar o predecir, son de consecuencias raras. Yo eso lo creo. Yo estuve leyendo ahora y repasando un libro de Bosch, que era presidente de la República Dominicana, y habla de las revoluciones sociales, que son graves, que determinan un conflicto irreparable. Entonces, sí, acá este programa que estamos hablando, del 24 de marzo, del golpe... Del bueno, terrorismo de Estado. y bueno... De que no tenemos que tener nunca más lo que se recuerda. Bueno, entonces hay que defender hoy la gobernabilidad. Primero que nada es fundamental. Defender la capacidad de que podemos ser interlocutores y defender la capacidad de nuevas relaciones que hacen a realidades sociales que son conflictivas. Ahora, Pero yo no superar, enfoque, perdóname, yo Pues si no, coincido ¿qué con estamos lo que dice hablando? Arroyo, ¿Estamos hablando de qué? Coincido con lo que dijo Lipovetsky, coincido con lo que dice Victoria. Olmedo es un poco apasionado y dice que no hay guerra, hubo guerra, en fin. Bueno, pero Digo la verdad. No dice, pero No usted tengo es el dueño filtro. de la verdad. Es el problema. Como yo no dependo Dígame de la un líder de definición arriba, de guerra para no usted. tengo filtro. ¿Cuáles son yo los digo lo que elementos para que siento. se constituya? Acá fue una guerra, no me diga, a ver, los soldaditos que estaban pintando la escuela en Manchalá, que lo hicieron volar por los aires, ¿qué fue eso? Explíqueme qué fue. Y encima ahora tuvieron la caradurez de Eso fue un romperle- asesinato. Fue un asesinato, Claro, no fue una de guerra. los Fue un soldaditos. asesinato. Olmedo, Bueno, ¿quién fue un Olmedo? asesinato. No, no da Fue lugar un al asesinato. terrorismo de ¿Quién Estado. lo mataron? Tiene que ser juzgado. Olmedo, nunca te escuché hablar del año 55. No vivía yo. Ay, ¿qué Pero tiene sí, que la ver? historia Mirá empieza vos, cuando vos pero naciste. ¿cómo Qué quiere que bonito hable que si yo no sos. vivía? ¿Y en qué No, año bueno, yo naciste, le hablo de mis Olmedo? ¿En qué realidades. año naciste, Olmedo? Como en el 65. Mirá qué bonito. Y del 65 al 55 nunca Ya leíste enganchaste nada, el nunca golpe de escuchaste Onganía, nada. por lo Bueno, menos. porque hay que ver quién lo escribe. Ya enganchaste Y el vos, golpe de Onganía. escuchame una cosa, Olmedo, ¿qué pensás Porque de yo San lo Pará, respeto a Olmedo, usted. ¿qué pensás de San Martín? ¿Cómo? Mirá, De San Martín. A ver, nos liberó, ¿eh? Rodo, una cosa. Vaya. Y vivía, Vaya, y vaya. vivía. A mí me parece Olmedo, que muchos argentinos no le hicieron honor a Olmedo, San ¿me Martín. escuchás? ¿Qué pensás de San Martín? Vaya que muchos argentinos no le hacen honor ¿Y a vos San Martín. vivías cuando el general San Martín No, cruzó los pero Andes? lógicamente. Victoria. Estudié en Entonces, la escuela de eso es arte, como donde de- se enseñaba, no en la de ustedes, donde hicieron Ay, pasar de grado a Olmedo. todo. Mirá, Olmedo, yo lo único, Olmedo. me canso de agregar una cosita más, para, digo, me parece que tiene que ver con conclusión. No, con todo me esto. parece Está poco- claro en la poco- historia poco argentina que serio las esto. interrupciones institucionales, los golpes militares o las interrupciones No institucionales estamos de de cualquier acuerdo gobierno, con eso. el perjudicado siempre es el pueblo. Y eso lo tenemos que acordarnos siempre cuando hay algún trasnochado que piensa que tiene que haber una interrupción institucional. Los gobiernos que son electos por el pueblo tienen que gobernar, tienen que terminar sus terminar. mandatos, y esto es así Sí, bueno, porque pero eso me parece siempre que no hay cuando duda, ocurre algo coincido contrario, plenamente. cuando ocurre algo contrario, el perjudicado es el pueblo, y Eso el sí caso más es claro un logro de es la lo que acabamos de Argentina, hablar con el golpe militar del 76. Sí, pero también tenemos que repudiar el terrorismo. No nos podemos rasgar las vestiduras cuando hay un atentado terrorista en el exterior, cuando acá tuvimos a 17.380 víctimas sin ningún tipo de reconocimiento. No podemos venir a decir que está bien que venga Dante Gullo, que estuvo detenido, que integró una organización terrorista y que en ningún momento de todo su discurso haya hecho ni una autocrítica, ni haya siquiera esbozado lo que fue integrar una organización armada durante la existencia de gobiernos democráticos. Estaba finalmente Perón en el gobierno y sin embargo en el 74 y en el 73 se cometieron infinidad de atentados. Durante los 70 explotaron 4.380 bombas. ¿De qué manera justificamos eso? Durante los 50, una vez por un día, gobierno militar una vez por día, durante fusiló, los 70, durante 10 violó años la explotaban Constitución. más de una bomba. Pero es Escúchame, que acá el con- dolor con no me lo mucho- podés con- anteponer, con un mucho- dolor vale más que otro. Escúchame, con mucho respeto Si te los digo militares esto. no ejercen puestos de gobierno Escúchame. porque han violado los derechos humanos, con más razón tampoco ¿Podemos deben hablar ejercerlos los todos terroristas. o están hay hablando respeto? todos. Canca, dale. Escúchame, con mucho respeto, Perón decía, la violencia de arriba despierta Engendra la la violencia violencia de de abajo.
Y cuando el general Perón también repudió el 19 de enero yo del te escuché con 74, respeto. ¿Puedo cuando hablar? en Azul los terroristas del ERP atacaron el regimiento de Azul. ¿Puedo hablar y se vistió o- con su traje si de no, es general restrictivo y esto? repudió a los terroristas. Yo te Entonces escuché no con- contemos la historia como escúchame, nos yo te conviene, escuché con contemos aten- toda la historia, Yo te porque escu- acá estamos hablando de seres humanos. Yo te escuché con atención y no te nombré. Sí, pero no es dialéctica esto. Yo te estoy hablando con hechos, no con Si dialéctica. no Dale, se puede dale, hablar Canta. es muy difícil. Dale. Yo quiero hablar de un contexto histórico, de una realidad que acaeció en la Argentina. Cuando el general Perón vino el 17 de noviembre y luego va al Paraguay, dice, si yo hoy fuese joven en la Argentina, estaría poniendo bombas, porque ese era el contexto, no es un contexto forzado. Si no entendemos el contexto histórico y analizamos lo que es la realidad del comportamiento de la Argentina, nos vamos a volver a equivocar. Y yo creo que esto hay que analizarlo, no en función de esta manera de hacer un sub y baja como estamos haciendo ahora, sino de analizar con seriedad cómo tenemos que Pero comportarnos digo, no es una ahora. cuestión de sub y baja, digo, ¿cómo hacemos para ponernos de acuerdo? No hay un problema de acuerdo, es un Aprender problema la de historia. aprender de la Justicia historia. para todos. Y Justicia justicia para para todos, todos. lo que yo estoy El planteando que en la ley. delinquió debe responder ante la justicia. Yo Digo, no estoy porque de acuerdo creo que en eso en que coincidimos le violen todos. los derechos humanos a los terroristas en juicios de lesa humanidad. No estoy de acuerdo con eso, pero deben ser juzgados, deben responder por haber integrado organizaciones armadas. Hoy hay miles de víctimas que fueron secuestradas, heridas, mutiladas, asesinadas y que no tienen ningún tipo de derechos humanos. Y no se puede tolerar esa discriminación entre víctimas. No hay víctimas que valen más que Victoria, otras. ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué pensás de los fusilamientos de José León Suárez? ¿Qué pensás de los fusilamientos de Aramburu? Vos sabés que la Constitución Nacional prohíbe fusilar la pena de muerte. Siempre he repudiado Entonces- las violaciones a los derechos humanos, Bueno, provengan está de bien. donde provengan. El tema es que nunca escucho Pero es que es un se encadenamiento repudia el causal terrorismo con la de misma violencia. vehemencia con la que El repudiamos bombardeo del los abusos del 55, Estado y las murieron violaciones a los derechos 700 humanos cuando personas provienen del bombardeadas, Estado. un ejército ¿Vos nacional. sabías que esas personas fueron reparadas por ley? Durante el gobierno de Cristina se reparó a las personas que habían muerto en el fusilamiento del 55. No, no ¿Vos es sabés así. que del No, se- no, del yo estoy 69 al hablando- Perdóname, pero no estoy Estoy hablando del 79? bombardeo del 16 de junio del 55. Pero esas personas que fueron murieron 700 reparadas. personas, Esas personas fueron civiles. reparadas. Y sin embargo, las No, víctimas, ¿reparadas por 20 quién? años No entiendo. después, reparadas Murieron. por ¿Y ley, qué se las reparación incluyó. hay para un muerto? Porque hay una discusión sobre si es responsable el Estado o no, por esta es la realidad. Si el Estado es responsable de las muertes de los civiles que fallecieron entre el 73 y el 76, quizá también tenga que hacer una reparación. Es una discusión a dar. Una También re- es una discusión a Y dar está bien lo que si esos decís, crímenes pero es han prescripto o no. Y Yo está creo bien lo que muchos de decís, esos Victoria, crímenes pueden ser haya considerados justicia crímenes de lesa para los humanidad y dos no están bandos. prescriptos. Está bien, está muy bien. Pero justicia, debido proceso, posibilidad de defenderse, no zapatos de cemento. Pero No yo quiero como- que se... Pero a ver, como acá... le hacían a los judíos. Yo no sé vos qué me estás queriendo decir, pero yo lo que quiero son juicios justos, pero que los terroristas respondan. Que no haya Quien terrorismo integró de una Estado, eso te estoy organización. queriendo decir. Hay juicios Que desde no hace... haya terrorismo de desde el Estado, 85 en que no adelante haya juicios. interrupción ¿Cuándo va a haber dictatorial juicios de la para los democracia? terroristas? Eso te quiero ¿Por Ahora, qué se ¿es defiende la posible- impunidad de un digo, sector? avanzar digo, en esta situación? Digo, porque vuelvo y digo, está bueno hacer una revisión, digo, pero nos quedamos siempre en el mismo lugar. Digo, entonces, tengo como la sensación de que nos estamos quedando, nos estamos quedando como sociedad, no estamos avanzando. Digo, no es posible superar. Siento que estoy conteste con Lipovetsky, con Arroyo, incluso con Victoria y también con Olmedo. Lamento que Olmedo, viste, medio es un poco fanático, un poco exaltado y radicaliza un poco las cosas, pero conozco sus puntos de vista, pero A ver, que quede claro, nadie quiere la dictadura militar, de nuevo, nadie la quiere. la dictadura Pero- de nadie, cívico-militar, porque está el poder económico Perfecto. detrás. Y Nadie Alfonsino quiere usó el eso. poder económico. Pero lo que yo planteo, que con la misma vara que se midió de un lado, se mide Eclesiástico, del otro. cívico-militar. Y lógicamente a las víctimas, como plantea la señora, que la acabo de conocer, yo nunca había estado con ella, pero concuerdo totalmente, y como soy diputado de la Nación, presento los proyectos de ley, espero que el Congreso de la Nación rápidamente lo vote, porque si no voy a pensar que están de un solo Ahora, lado. A mí me Era por- parece ahora- para adelante, para mirar para Espero que adelante. Cambiemos me apoye. A ver, yo creo que hacen falta tres cosas para mirar para adelante. Uno es el reconocimiento de las víctimas, tal cual lo planteas vos.
El segundo es la aparición de las listas de los chicos que todavía están desaparecidos, de los cadáveres que no se han visto ni no saben dónde están, del entender qué ha pasado en ese proceso militar, que claramente tiene que haber información. Para reconocer la verdad necesitamos que se reparen a las víctimas, que se sepa efectivamente la información que tenemos y establecer un criterio de nunca más un golpe de Estado, que eso es evidente que Sí, todos esto estamos de acuerdo, nunca más el Estado entrando en la casa, rompiendo las propias reglas del Estado y apropiándose del derecho de los demás, y justicia para todos. A mí me parece, pero eso es, no blanco-negro, así lo hacemos, vamos, venimos, yo presento esto, a ver cómo salgo. Ahora, pero digo, ¿cuánto tiene que ver en esto? Hay dos poderes, digamos, que tienen que ver, la política y la justicia, Sí. digo. Y me da la sensación que en esto se va a cumplir 41 años, Sí. lo han utilizado en estos 41 años, cada uno lo utilizó como le convenía, digo, ¿no? Y me parece que no hubo una continuidad para cerrar el tema. No, de hecho hubo idas y vueltas. Por eso, bueno, ¿Por qué hay que tuviste- cerrar el tema? ¿Por qué no podemos ser maduros y entender que la realidad política en la Argentina histórica es una realidad no fácil? Y que además tenemos que aprender todos los días para entenderla y superarla. ¿Por qué? ¿Cómo haces para cerrar el tema? ¿Firmo vos y yo acá? ¿O firmo yo con la campera amarilla del edema y estamos todos contentos? ¿Por qué no podemos entender la profundidad de lo que significa la realidad política argentina, cultural, social? ¿Y por qué, si no hacemos esto, no nos metemos en el tema en profundidad y nunca vamos a salir? Y vamos a tener problemas. Hoy hay una sociedad crispada. Si no entendemos esto, vamos camino a una situación de conflicto muy profundo. La grieta empezó hace, como dicen muchos, hace 12 años ya venía la grieta. La grieta existe desde siempre, desde French y Beruti, desde Belgrano, desde San Martín. De federal y unitario. No, pero yo creo que se No profundizó. tenga en los últimos duda. años. Yo defiendo lo federal. Yo creo Acá que en se- Buenos Aires defiende lo unitario. Si no, fíjese el Congreso para dónde mira. Hacia afuera, hacia el río. No mira a la Argentina. Los Y si argent- miraría a la Argentina, como salteño estaría al fondo a la derecha. Mira, a ver, yo quiero volver Está al bien tema que de... Usted fue defienda a los compañero federales. mío. Yo quiero volver al tema de cuándo ¿Y por se qué cierra no la podés brecha, porque me defender? parece ¿Por el qué tema no de podés cuándo se cierra el defender a tema? los Porque- federales? Me parece que el tema de cuándo se cierra, creo que coincido que no se va a cerrar hasta que no se recupere la identidad de todos los nietos, los bebés apropiados por la dictadura y que todavía no recuperaron su identidad. Creo que no vamos a poder saldar el tema hasta que todas las víctimas hayan sido de alguna manera recompensadas o determinado la responsabilidad de cada uno. Falta un montón de cosas, pero también creo que lo que no deberíamos, sobre todo para los que están viendo que no vieron la dictadura, es circunscribir todo que el golpe militar solamente fue una guerra un debate, no, una guerra. un enfrentamiento entre la dictadura y el ERP y los montoneros, porque los militares secuestraron a abogados, a trabajadores, a abogados laboralistas, a sindicales, a profesores universitarios, A que no eran estudiantes, estudiantes, a gente que no que no tenían estaba nada que ver comprometida. con los grupos terroristas. Entonces me parece que esto es una equivocación circunscribirlo a esto. Por supuesto que coincido que de alguna manera tenemos que pensar por qué pasó el golpe, qué pasó con las víctimas, quiénes fueron los responsables. Y en la justicia hay una causa, por ejemplo, la causa Rucci, que es una de las causas que podría avanzar vinculado con ese tema, ¿no? Que es un tema que todavía está dando vuelta. Perdón, Gullo, con todo respeto, porque Sí, fuimos sí. compañeros y yo lo voy a seguir tratando de diputado de la Nación a usted. ¿Por qué me dijo Ledesma? Yo soy Olmedo, no soy Ledesma. Ah, no sé por qué te dije Ledesma, che. Ah, bueno. porque está- Orteguita, se habrá Yo, acordado de los goles que le hizo Orteguita a no, Boca. a ver. No, fue un... Ah, bueno. Te No, pido, aclararle te pido eso. disculpas. No, pero- por favor, usted Por sabe la que yo noche siempre... del apagón habrá ¿Cómo? sido. No, pero no, Yo no, siempre no, estuve no, con la no, luz no, prendida. No te relaciono. lo de No, Ledesma. digo yo. Lo de Ledesma. Che, Olmedo, no te relaciono. Ledesma es Jujuy. Ledesma es Jujuy. pero no sí, es Salta. Sí. Solo- Carlos Pedro Blaquier. Pensando para adelante. No, yo no te realmente para relaciono adelante. con el Sí. tema de No, Ledesma y además vos sabés que siempre hemos No, tenido... por favor. El mayor de los respetos. Pero para adelante. Podemos Yo- pensar distinto. yo ¿eh? creo que- Por Totalmente. eso sé- Además, te digo, no te relaciono con el ingenio Ledesma. No, para nada. No, la única azúcar que tengo es la que tomo en el Bueno, café. a ver, digo, solo una No, cosa no. Para adelante. Yo creo que ha pasado esto. La justicia ha sido acomodaticia, se ha acomodado al ritmo de cada gobierno. En el gobierno de Menem era una cosa, en el de Kirchner era otra. No parece ser el de Macri el que va a acelerar los procesos y la justicia se fue acomodando. Y la política fue viendo en esa grieta dónde le convenía y cómo iba construyendo.
claramente. Me parece que ha sido eso, un uso de la política y una cosa muy acomodaticia de la justicia que orejea, ve para dónde va el gobierno de turno y se va acomodando. Vos decías Pero una- pará, no quiero dejar esto. Aclaremos que nosotros no dejamos que la justicia intervenga, no estamos ni acelerando ni desacelerando los procesos. La justicia sigue juzgando a los crímenes de lesa humanidad, a los militares involucrados. No hay ninguna intervención de parte nuestra, ni para acelerar ni para desacelerar, que es lo que corresponde. La justicia es independiente. Creo que Ahora, la dejemos Corte aclarado ese Suprema tema. hoy confirmó la condena al padre Grassi a 15 años. O sea que la justicia funciona y es justa también, ¿no? Así es. Si funciona mi proyecto, habrá que castrarlo al padre Graci, ¿eh? Pues yo pedí la castración al violador, clarito, sin vuelta, ¿eh? Pero es un proyecto que no avanzó. Espero que avance. Uno solo que lo castren se acaba el problema. Victoria- Y si el padre Graci, ni le cuento, más de uno se va a acordar. Hay que Victoria, modificar la Constitución. hay- Sí, bueno, juicio- pero la hay- modificaron por tantas cosas, para ser reelegido, para quedarse en el poder, para dividir y reinar. Decime una cosa, Victoria, ¿hay juicios Paremos que estén con los llevando violadores. adelante, que esté llevando vos y que digo, esté en un proceso de muy lento, no avancen? Durante el kirchnerismo reabrimos varias causas relacionadas con crímenes de lesa humanidad, porque el terrorismo es un crimen de lesa humanidad, y en todos los casos, incluso por el derecho a la verdad, ni siquiera pretendía la víctima que los victimarios fueran presos, sino saber la verdad del hecho, y hasta en eso cada uno de los juicios fue paralizado o dejado en un limbo eterno, o directamente los jueces se excusaban, los cerraban, etcétera. Hoy por hoy quedan nada más pendientes la causa Rucci, que avanza muy lentamente, sabiendo todos que es responsabilidad de Montoneros. La causa Larrabure, que es el secuestro y asesinato más largo de la historia argentina. Son 372 días que un argentino pasó secuestrado por una organización terrorista en democracia. Lo asesinaron en el 75. Ese juicio todavía está en apelaciones, en la etapa en la El etapa caso de este hombre documental. en el cual que te acompañó a Intratables, ¿quién, En el caso, ese caso, la causa no la encontramos, hay que reconstruir la causa completamente, porque encima nos encontramos con esa situación, que las causas de víctimas del terrorismo de la década del 70 han desaparecido misteriosamente. Y entonces cuando queremos conocer quiénes son los responsables o qué había investigado la justicia en la década del 70, nos encontramos con que no hay absolutamente nada. Y todas estas cuestiones lo único que demuestran es que acá el derecho a la justicia y a la verdad son poco menos que utopías para las víctimas del terrorismo. Victoria, te salteás en tu enumeración, con la que coincido y me solidarizo, te salteás los fusilamientos de la dictadura militar. ¿Me entendés? Que están prohibidos por la Constitución. Eso es terrorismo de Estado. ¿Cómo querés llamarlo? Es también Pero eso terrorismo. está siendo juzgado. Pero fueron No. juzgados. ¿Qué Está- juzgaba? ¿Quién o sea, juzgó a Aramburu? El Estado está juzgando repetidamente desde el año 2003 hasta el presente a diferentes agentes del Estado. Sin embargo, no hay ni una sola causa en la que haya una condena contra miembros de una organización terrorista, ni una. De hecho, en el principal atentado de la década del 70, que es Sí, la la bomba hubo, en el pero comedor, Menem indultó. que es la bomba en el comedor de la Policía Federal, en el cual mueren 24 personas y 66 son heridas y que fueron asesinadas con alevosía mientras almorzaban. Era un comedor de policías al que iban los policías de baja jerarquía a almorzar y los ciudadanos que se hacían su DNI. Y allí murieron 24 personas. Allí fue sobreseído Berbisky y se consideró que eso no era lesa humanidad, que eso era un estrago doloso. Y pocos días atrás conmemoramos el atentado a la Embajada de Israel donde muere una cantidad similar de personas. Entonces acá el tamiz, Pero que depende quién Berbisky- hace el Berbisky atentado, fue ejecutor quién material hace de el algún atentado. crimen. Era el jefe de inteligencia junto con Walsh de la organización Montoneros. Entonces, ¿cómo no va a responder una persona que ideó la operación? Decime una cosa, Alfredo, ¿por qué porque te noto como ensañado cuando se sigue en las redes sociales con lo que tiene que ser, por ejemplo, Madres de Plaza de Mayo? No, yo dije claramente a Eve Bonafidi que por un lado es terrorista, porque los hijos de ella eran terroristas, ella los crió así. Y por el otro lado hizo un negocio de Estado de vida. Pero parir no es terrorismo. ¿Qué? ¿Cómo? Parir o criar No, un bueno, hijo. pero uno sabe No cómo es criar los hijos. transferible Pero la le quiero... imputabilidad. Le quiero aportar algo, por Perdón, favor. Por favor. ¿Este programa que es en función del 24 de marzo? Sí. ¿Me deja aportarle algo? Yo honestamente te digo, si este programa es en función del 24 de marzo, o lo que significó el golpe del 55, 24 o de lo que marzo significó el golpe del 66, o lo que significaron las interrupciones militares y alteraron la democracia en la Argentina,
me parece que este no es el contexto, no lo tomes a mal. Si vos querés hablar del 24 de marzo del 76 y lo que significó la peor dictadura en la Argentina, los mayores crímenes de lesa ¿Pero cuál humanidad... sería tu visión nada más? ¿Cómo? ¿Sería tu visión nada más? Lo que pasó el 24 de marzo. Por Bueno, eso cada que uno tiene acá su opinión. Pero yo a Lipovetsky tengo una relación buena. Él censura el golpe. Arroyo también. Todos Supongo que censuramos Bueno, el pero golpe. por eso digo, Lo que estamos diciendo es que queremos una justicia. cosa es hablar pero- del 24 de pero marzo me del salta- 76, salta que hay un perdóname. concepto de Y otra guerra. cosa es cuál es mi visión. Me deja- Que ellos tienen una visión Por favor. distinta de lo que significaron los ¿Sabe bombardeos quién del tiene- 55. sabe quién Ellos tiene- tienen una visión distinta. Pero estamos hablando del 24 de marzo del 76, no del 55. Pero no empieza la historia. Está bien, ok. Ah, Rodo. bueno, permitime Rodo. que me circunscriba a lo que vos quieras. Rodo. ¿Sí? ¿Vamos a discutir muerto por muerto? Pero eso es lo Rodo. que están En una diciendo realidad ustedes. Por favor. trágica que significa el conflicto de la historia en la Argentina. Yo- Porque yo no voy a negar los hechos, pero tampoco voy a ir a tu juego de ver cómo interpretamos cada uno el 24 de marzo. No, o sea, que por eso que hay que escuchar a uno solo. ¿Cómo? Hay que escuchar a uno solo. No, hay que ver toda la historia. No hay que escuchar uno solo, porque yo no vine acá a hablar para que me escuchen a mí. Yo escuché con atención a todos. Pero tampoco voy a entrar en un juego de ver cómo es este tira y baja, ¿viste? No lo tomes a mal. Le quiero A mí, aportar algo. Yo el año una pasado tuve el honor de estar en el desfile en Tucumán del 9 de julio. ¿Quiénes fueron los más aplaudidos en el desfile del 9 de julio? Espontáneamente, ¿no? Las bandas militares, los infernales de Salta, por eso yo pido que contra el narcotráfico se haga un equipo de infernales para luchar contra el narcotráfico, que simboliza lo de Güemes, pero lo más aplaudido fueron 15 personas que pasaron desfilando con un cartelito que decía Operativo Independencia. La gente lloraba cuando los vio desfilar a esos soldaditos, alguno habrá sido subteniente, otro teniente, de pie aplaudía toda la democracia, porque era todo el desfile, está la filmación, lo puede comprobar lo que yo le estoy diciendo. Ese es el sentimiento de la gente, que no quiere más un golpe militar, pero que también hubo, lo que plantea Gullo. Entonces, es parte de la historia, es parte de la historia. Lo Yo creo que hay terminemos que de la penalizar mejor a forma. los civiles y al poder económico que empuja los golpes militares. No, yo no estoy ni con el poder económico, nada. Yo estoy con la gente, Gerardo. Si No, usted no, yo te lo conoce mi digo historia porque yo viví política... el 28 de junio del 66, cuando el general Onganía Bueno, sacó yo tenía un a año. un presidente honesto como era Arturo Illia, que si bien había entrado con el peronismo proscripto y con un 22% de votos en el escrutinio, era una persona honesta. ¿Usted hizo el servicio y un militar? buen gobernante, sí, señor. ¿Cómo le fue? Bien. Porque yo quiero que vuelva. Sería fantástico. ¿Me permitís, Rolo? ¿Vos qué? Porque Ya me sé parece que que hay Sería que... fantástico. Me parece que hay que, digamos, yo celebro que podamos dar este tipo de debates por este tema. Yo creo que la memoria que siempre reclamamos es parte que también en los medios de comunicación podamos sentarnos a recordar lo que pasó el 24 de marzo. Insisto con lo de los jóvenes, insisto con lo de nuestros chicos, que vos les hablás de esto y les parece a veces, abren los ojos diciendo, pero esto pasó en la Argentina. Cuando uno le cuenta lo que pasó, que teníamos miedo de salir a la calle, que hacíamos una reunión, yo estaba en el secundario, hacía una reunión y tenía que estar escondido porque tenía miedo que venga y me lleven. Montón de cosas que pasaron. O también contarle como mi viejo, que era abogado laboralista, lo fueron a buscar varias veces del estudio porque defendía a trabajadores. Todas esas cosas a nuestros jóvenes les parece como algo a veces de ciencia ficción, que no se vio en la Argentina. Por lo tanto, cuando se hace un programa como este está muy bueno que lo recordemos, que debatamos, que pensemos, que analicemos lo que pasó para que no vuelva a ocurrir nunca más. Y yo celebro y agradezco que podamos hacerlo en un programa como este. Gracias por haber venido. A todos, Canca, no te enojes. Muy bien. No, yo no me enojo. Yo lo que quiero es marcar un contexto histórico. Después lo otro que hace la coyuntura, el ida y vuelta, no sirve, no. Porque además, como dijo él, las nuevas generaciones que sí saben lo que pasa en la Argentina, porque actúan como argentinos, van a actuar en función de esto. Entonces yo lo que quiero ahora es que este conflicto social que está abierto no desborde y no genere ningún problemita para nadie. Gracias por haber venido, a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por el respeto. Nos reencontramos el próximo martes a las 10 de la noche.